el alquiler de inmuebles en los diferentes impuestos. Así como en la venta de inmuebles, también el alquiler está grabado por todos los impuestos a la renta y también por el IVA. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es ver cuándo está grabado por cada tipo de impuesto. Lo primero que vamos a ver, IRASIS. ¿Cuál es el tratamiento en el IRASIS? El alquiler de inmuebles. Para eso vamos a remontarnos a la ley 125/91, el artículo 2, inciso F, me dice que está grabado por el IRASIS, en el hecho generador, el arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el arrendador sea más de propietario de más de un inmueble. Entonces, en el IRASI la regla va a ser que yo tengo que tener más de un inmueble y alquilar uno, por supuesto, para que eso esté grabado por el IRASI. Si tengo un solo inmueble y alquilo ese inmueble, el ingreso que voy a obtener no va a estar grabado por IRASI. Va a estar grabado por otro impuesto a la renta que ya vamos a ver más adelante. Entonces, tengo dos inmuebles, uno alquilo, entonces tengo que ser contribuyente del IRASIS o del IRPC, ¿sí? Esa es la regla de habitualidad que me establece la ley 125/91. Y atiendan bien que el texto de la ley, el artículo 2, no hace una diferenciación entre personas físicas y personas jurídicas. Solamente dice el arrendamiento de bienes inmuebles siempre que el arrendador sea propietario de más de un inmueble. No dice si el propietario es una persona física, si es un condominio, si es una asociación indivisa, si es una sociedad comercial. Solamente dice, si tengo más de un inmueble, uno alquilo, entonces estamos hablando de que hay una habitualidad y está grabado ese ingreso que voy a obtener por el IRASI. La reglamentación en la... Una acotación. Sí. Pregunta Cristian, ¿en qué caso IRASI, en qué caso IRPC? Ahora vamos a tocar todos los tipos de impuestos. Así es que esta es la introducción nada más. Después va a ir tocando por cada tipo de impuesto el profesor, el alquiler de inmuebles. Así mismo. Entonces va a depender realmente la pregunta de Cristian, ¿verdad? Sí, Cristian. La pregunta de Cristian va por el tema de cuándo está grabado por IRPC y cuándo está grabado por IRASI. El IRPC y el IRASI son un mismo impuesto. Entonces, yo voy a tener que optar al inscribirme, si voy a inscribirme como contribuyente del IRPC o directamente me voy a IRASIS. Y también vamos a ver que hay un régimen presunto para las empresas unipersonales. Entonces, evidentemente tenemos que conocer esta regla para ver cuál régimen nos conviene si nos inscribimos directamente como contribuyente del IRPC o directamente en IRASI o el régimen presunto para las empresas unipersonales. Y eso ustedes ya van a ir evaluando a medida que vayamos tocando los diferentes puntos, ¿sí? Hecho generador en el IRASI, entonces, tener más de un inmueble y alquilar uno de ellos, estamos hablando que hay una habitualidad. Pero fíjense lo que me dice el artículo 3 del decreto 63/59 que reglamenta este artículo 2 de la ley. Acuérdense que un impuesto administrado por la Subsecretaría de Tributación siempre se reglamenta. Tenemos la ley, el decreto y la resolución. En este caso el IRASIS, la ley 125/91, el decreto reglamentario, decreto 63/59/05, y la resolución es la 1346/05. Esas son las principales, no significan que sean las únicas reglamentaciones del IRASIS, pero es la reglamentación básica que tenemos que conocer. Entonces, ¿qué me dice el artículo 3 que reglamenta lo que está establecido en la ley? Me dice, a los efectos del inciso F, que recién leímos, del artículo 2 de la ley, el arrendamiento de locales correspondientes a un mismo inmueble se considerará arrendamiento de más de un inmueble y estará grabado. Fíjense lo que me dice ahí. Me está hablando de un arrendamiento de locales correspondientes a un mismo inmueble. O sea, si yo tengo un inmueble, pero tengo dentro del inmueble varios locales, vivió eso, y me dedico a alquilar, ahí
no se cumple esto. ¿Por qué? Porque yo me estoy dedicando de alguna manera al alquiler, porque tengo varios locales dentro del mismo inmueble. ¿Se entiende? Es un solo inmueble, pero probablemente tenga dividido en sectores y voy alquilando por sectores. En ese caso ya se configura la habitualidad porque yo ya me estoy dedicando a alquilar. ¿Sí? Tengo un solo inmueble, pero aún así es hecho generador del IRASIS porque tengo varios espacios que estoy alquilando dentro de un mismo inmueble. Luján pregunta, ¿cuál es la diferencia entre arrendar y alquilar? Es lo mismo. Arrendar y alquilar es lo mismo. Arrendamiento o alquiler, lo mismo. Son sinónimos. Muy bien. Entonces, por un lado me dice eso el artículo 3 del decreto 6359/05. Se dan cuenta que esto está en contraposición a lo que dice la ley. Porque la ley no me dice, solamente me dice que el criterio de habitualidad es si tengo más de un inmueble. No me dice si dentro del mismo inmueble vos tenés varios locales y alquilás. No me dice eso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este artículo 3 del decreto 6359 lo que hace es reglamentar de manera errónea el texto de la ley. ¿Sí? Incluso las personas que quieran recurrir a una acción de inconstitucionalidad pueden hacerlo y ver qué es lo que responde la SED sobre ese caso. ¿Sí? Porque el criterio de habitualidad en la ley no me dice eso. Solamente me dice que tengo que tener más de un inmueble. Y fíjense para las sociedades comerciales que es interesante cómo cambia totalmente el concepto establecido en la ley. Me dice, las sociedades comerciales con o sin personería jurídica computarán la renta proveniente del arrendamiento de inmuebles independientemente a que la misma sea propietaria o no de más de un inmueble. Si yo soy una sociedad comercial y me dedico, qué sé yo, a vender electrodomésticos, pero tengo mi inmueble y alquilo una parte de mi inmueble, ¿sí? En ese caso me dice que no es necesario que se cumpla esta condición de habitualidad. Solamente por el hecho de ser una sociedad, ese ingreso que voy a obtener por el alquiler, aunque sea mi único inmueble, va a estar grabado por el IRASIS. ¿Se entiende? Entonces también hay un cambio de criterio en cuanto a la habitualidad establecida en la ley. Solamente tenemos dos criterios de habitualidad establecidos en la ley, para la venta de inmuebles y para el alquiler de inmuebles. Entonces el criterio de habitualidad para el alquiler de inmuebles es que yo sea propietario de más de un inmueble. Pero aquí el decreto está reglamentando de una manera errónea. Lo mismo que pasaba también en la venta de inmuebles. ¿Se acuerdan los que participaron? Que en el caso de las sociedades, aunque venda un solo inmueble, ese ingreso estaba grabado por el IRASIS y cambiaba totalmente el concepto de habitualidad. ¿Sí? Para las personas físicas era cuando venían más de 2 inmuebles, estaba grabado por el IRASIS, estaban alcanzados por el IRASIS. Entonces, esto es muy importante que manejemos porque a partir de esto vamos a tener también el alquiler ocasional. Y el alquiler ocasional va a estar grabado por otro impuesto a la renta. Si entendemos la habitualidad, entonces ya vamos a poder entender también cuándo el alquiler es ocasional. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice la resolución 1346 del año 2005? Me establece que hay un régimen presunto para las empresas unipersonales que se dediquen al alquiler de inmuebles. Y ahí es donde la ley hace una ficción. ¿Se acuerdan que siempre explicamos sobre esto? Cuando una persona física se dedica al alquiler de inmuebles, la ley le tipifica o le considera una empresa unipersonal. ¿Sí? Entonces, si una persona física realiza actividades comprendidas en el artículo 2, inciso F de la ley, automáticamente para la ley se convierte en una empresa unipersonal. Y la empresa unipersonal sabemos que es contribuyente del IRPC o IRASI y también del impuesto al valor agregado.
Entonces, en este caso hay un régimen presunto para las empresas unipersonales que se dediquen al alquiler de inmuebles. Pero este régimen presunto se tiene que optar desde la inscripción del contribuyente. O sea, en principio tenemos tres opciones. Si me voy a dedicar al alquiler de inmuebles, o me inscribo como contribuyente de IRPC, o me inscribo como contribuyente de IRASIS, o me inscribo en este régimen presunto. Y este régimen presunto se liquida en otro formulario. El 106, versión 2, va a ser si yo me dedico al alquiler y soy contribuyente del IRPC. El 101 va a ser en caso de que yo me dedique al alquiler y me haya inscrito como contribuyente de IRASIS. Y en el caso de las empresas que liquidan por este régimen presunto, ¿qué formulario van a utilizar? Un número no muy lindo. El 108, ¿verdad? El formulario 108 va a utilizar para liquidar el impuesto a la renta en este régimen presunto. ¿Qué entonces me dice el artículo 7? Las empresas unipersonales que no estén obligadas a llevar registros contables conforme a lo dispuesto en la ley del comerciante. ¿Quiénes no están obligados a llevar libros contables según la ley del comerciante? Artículo 78, por ahí es de la ley del comerciante. Ahí dice, todo comerciante cuyo capital exceda el importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la capital, deberá llevar libros que la técnica contable considere necesario. Así mismo es. Entonces, aquellas personas físicas que se van a dedicar al alquiler de inmuebles y su capital es inferior a 1000 jornales mínimos, pueden optar por este régimen presunto. ¿Y el capital es solamente el dinero? No, el capital es su inmueble, el capital es la construcción que tiene, ¿sí? No es el dinero. Entonces estamos hablando de que aquellas personas físicas que se dediquen al alquiler de inmuebles en calidad de empresas unipersonales, evidentemente van a poder liquidar por este régimen presunto si su capital está por debajo de 1000 jornales mínimos. Y hoy, ¿cuánto serían 1000 jornales mínimos calculando? ¿Quién hace el cálculo? 1000 jornales mínimos. ¿Cuánto es? El salario mínimo 2.112.562 dividido 30 por 1000. 26, ¿verdad? Dividido 26 por 1000. 81 millones. Entonces, si mi capital ronda por los 81 millones, no supera eso, yo no estoy obligado a llevar registros contables. O cuando los mismos no se ajusten a principios de contabilidad generalmente aceptados y por consiguiente no constituya una información válida para la administración a los efectos de la liquidación del impuesto a la renta, deberán utilizar los siguientes criterios con el objeto de determinar la renta presunta, la renta neta gravada. En forma presunta se va a determinar. Fíjense que hay dos opciones. La primera opción, que mi capital no supere 1000 jornales mínimos, no estoy obligado a llevar registro contable y puedo liquidar el alquiler de inmuebles por renta presunta. Formulario 108. O también cuando esté obligado a llevar registros contables, pero mi contabilidad no esté adecuada a los principios de contabilidad. ¿Sí? No esté ajustada a los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuándo se da ese caso? Y eso normalmente la administración tributaria ya define si la contabilidad está ajustada o no de acuerdo a principios de contabilidad. Y si mi contabilidad no está ajustada, me va a pedir que liquide sobre este régimen presunto. ¿Sí? Pero solamente en el caso de que mi contabilidad no esté ajustada. Porque si está ajustada, voy a liquidar por el IRPC o por el IRASIS según la inscripción que yo haya realizado. ¿Se entiende?
Siendo contribuyente del IRASIS, por ejemplo, si mi contabilidad es un desastre, entonces la administración tributaria me va a decir, liquidame por el artículo 7, renta presunta. ¿Sí? ¿Cómo se determina la renta neta gravada? En forma presunta, dijimos, se va a aplicar el 30% sobre el monto total de los ingresos devengados en el ejercicio fiscal. A estos efectos se deberán deducir las devoluciones y descuentos de uso corriente en el mercado interno, debidamente documentados de acuerdo con las disposiciones fiscales correspondientes. ¿Quiénes pueden optar por este régimen presunto? Y fíjense en el numeral 1 de este artículo 7 de la resolución 1346/05 me establece que las empresas unipersonales, condominios y sucesiones indivisas que obtengan rentas provenientes del arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces estamos hablando de que si yo soy un condominio, una sucesión indivisa o soy una empresa unipersonal que fiscalmente tienen el mismo tratamiento, ¿verdad? Como si fuese una empresa unipersonal, entonces yo puedo optar por este régimen presunto, pero tengo que hacerlo en el momento de la inscripción, evaluando mi capital, por supuesto. Y mi capital va a ser toda la inversión que yo hice, el inmueble que tengo, la propiedad que voy a destinar al arrendamiento. Pregunta Mariela, ¿a qué se refiere con contabilidad no esté ajustada? Ejemplo, y aquí la misma reglamentación te dice cuáles pueden ser. El resto que no está mencionada acá ya es la subsecretaría quien tiene que autorizar. Ahora mismo autoriza a las unipersonales, condominios, sucesiones indivisas que obtengan rentas provenientes de arrendamiento, bienes, inmuebles y también la venta de inmuebles en otra. También nos dice. Entonces, si es que es otro tipo de actividad, es la subsecretaría quien tiene que autorizar. El micrófono. Fuerte y claro. Quisiera una aclaración, por favor, en las sucesiones indivisas. No entiendo bien. En las sucesiones indivisas. Bueno, ellos se inscriben bajo el régimen de liquidación renta presunta y se inscriben como entidades sin fines de lucro. Los condominios pueden incluso tener que tienen una propiedad y ellos realizan actividades ¿para qué? Para poder recuperar los fondos. Pero ese tipo de actividades hay que ver si es que son comerciales o no. Por ejemplo, si arriendan otra vez, si dan en arrendamiento su inmueble a una actividad grabada, entonces van a liquidar por este impuesto. Pero pueden también tener actividades totalmente exoneradas, solamente recupero de gastos. Ellos facturan, pero solamente a los efectos de recuperar los gastos. Hay una pregunta por eso. Sí. Ya, la pregunta de la colega es sobre los condominios y las sucesiones. ¿Por qué están bajo este régimen? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los condominios y sucesiones? Todavía no hay un título de propiedad que adjudica a cada uno, sino que es un conjunto de personas todavía, entonces se van y se inscriben y tienen el tratamiento mitad como entidad sin fines de lucro y también como una persona física. Si es que como una entidad sin fines de lucro te dice si es que no realiza actividades comerciales, no va a pagar impuestos, sino que solamente va a hacer recupero de gastos. ¿Para qué? Para mantener todo lo que es el edificio, por ejemplo. Pero si alquila o venden sus inmuebles, ahí ya está grabado por un impuesto. ¿En qué caso arrendamiento de una oficina o cocheras? ¿Cuál sería el régimen de inscripción? Eso tenemos ya un poquito más adelante. Sí. Muy bien. Entonces continuamos con el IRASIS. Fíjense el artículo 8 de la ley renta neta. ¿Qué me establece la ley? Me dice que las erogaciones por concepto de intereses, eso no nos interesa ahora mismo, pero sí alquileres o cesión del uso de bienes y derechos cuando
los alquileres no constituyan ingresos grabados para el locador, dicha erogación podrá ser deducible en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Esto ya me habla en cuanto a la deducibilidad de lo que yo estoy pagando en concepto de alquiler o arrendamiento. ¿Qué me dice el artículo 8 de la ley? Me dice que estas erogaciones en concepto de alquileres voy a poder deducir cuando los alquileres no constituyan ingresos grabados para el locador. Dicha erogación va a ser solamente deducible en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. ¿Qué significa eso? Que la ley le está autorizando de alguna manera a la administración tributaria para que establezca el parámetro de deducibilidad. ¿Y qué dice el artículo 30 del decreto 6359? Gastos de locación. Los gastos mensuales por concepto de arrendamiento de inmuebles cuando el arrendador no sea contribuyente del impuesto. ¿Cuándo no es contribuyente de este impuesto? Ya sabemos que es contribuyente cuando tiene más de un inmueble y alquila. ¿Y cuándo no es entonces? Cuando tiene un solo inmueble y ese alquila. Excepto que tenga varios salones dentro de su inmueble, porque ahí también ya se configura la habitualidad. Yo ya me estoy dedicando al alquiler de inmuebles, aunque tenga un único inmueble. Acuérdense, artículo 3, decreto 6359. Entonces, ¿qué pasa en el artículo 30 que me dice que estos gastos mensuales va a ser deducible en el IRASIS cuando el arrendador no sea contribuyente del impuesto? De esta manera, el menor de las siguientes cantidades va a ser deducible. El alquiler que figura en el contrato vigente en el transcurso del ejercicio fiscal. Ejemplo, si el monto del alquiler pactado es de 500.000 guaraníes mensuales, en el año, ¿cuánto vamos a pagar? 12 por 500.000, 6 millones de guaraníes en concepto de arrendamiento. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que figura en el contrato que tengo que ir pagando mensualmente. Y este tema del alquiler, el devengamiento es mensual. ¿Qué significa eso? Que mensualmente se va a tener que facturar si corresponde. ¿Sí? Mensualmente, no es yo te voy a pagar recién el 15, facturame ahí. No, eso está mal. ¿Sí? Entonces, en el caso que yo esté arrendando de un no contribuyente de IRASIS, me dice, voy a tomar el menor entre. ¿Qué me decía la reglamentación? El 5% del valor fiscal del inmueble y el precio o valor del contrato en el transcurso del ejercicio fiscal. Entonces ahí vamos a analizar. Si estamos nosotros pagando 3 millones mensuales, multiplicado por 12, me da 36 millones de gasto en concepto de alquiler en el año. El valor fiscal del inmueble en este caso es de 35 millones y me dice la reglamentación, voy a calcular el 5% sobre eso y eso voy a anualizar, voy a llevar a un ejercicio. Entonces, 1.750.000 por 12, voy a tener 21 millones. ¿Cuál voy a elegir para deducir en el IRASIS? En este caso que yo estoy pagando a un no contribuyente del IRASIS. ¿Cuál voy a elegir? ¿Qué me decía la reglamentación? El menor. El menor. Entonces, en este caso voy a tomar los 21 millones como gasto deducible en IRASIS. ¿Sí? Entonces va a ser 21 millones. ¿Cuánto va a ser no deducible? Yo pagué 36 millones en el año, pero fiscalmente, por la regla que acabamos de ver, solamente me permite deducir hasta 21 millones, que representa el 5% del valor fiscal del inmueble. ¿Y dónde obtenemos el valor fiscal del inmueble? ¿Cómo sabemos? ¿Qué les parece? A través de la boleta del impuesto inmobiliario podemos saber cuánto es el valor fiscal imponible del inmueble. Entonces tomamos ese valor, aplicamos 5% y ahí eso anualizamos por 12 meses y ya tenemos el monto. El otro monto de donde sacamos lo que vamos pagando mensualmente según el contrato y elegimos el menor.
Este análisis es solamente cuando yo, como contribuyente de IRASIS, estoy pagando en concepto de arrendamiento a un no contribuyente del IRASIS, a una persona que alquila su único inmueble. ¿Quedó claro entonces eso? Porque si el que la alquila es contribuyente del IRASIS, la deducción va a ser el 100%. Si yo estoy pagándole en concepto de alquiler a alguien que está inscrito en IRPC por alquiler o en IRASIS por el alquiler, entonces todos los pagos que yo hago, siempre que esté debidamente documentado, va a ser el 100% deducible. El análisis es solamente cuando yo le pago en concepto de alquiler o arrendamiento a alguien que no es contribuyente ni del IRPC por el alquiler ni del IRASIS porque no está obligado. ¿Cuándo no está obligado? Cuando tiene un único inmueble. ¿Se entendió entonces esa parte? Luego también tenemos la figura del estacionamiento para vehículos. Creo que también por ahí salió esa pregunta. ¿Qué me dice el artículo 6 del decreto 6359? Estamos viendo ahora lo del IRASI. Después vamos a ver el tema del IVA también, ¿sí? Entonces me dice el decreto 6359 con respecto al estacionamiento para vehículos, la actividad consistente en el servicio de arrendamiento de espacios, me dice, para vehículos, se considerará comprendida en el impuesto independientemente del tiempo pactado, la forma de pago y la denominación acordada entre las partes para dicho contrato. O sea, ¿está grabado o no por el IRASI el estacionamiento para vehículos? Si yo me dedico a estacionar un espacio para estacionamiento para vehículos, alquilar, está grabado por el IRASI. Después vamos a ver cuánto va a ser la tasa con respecto al IVA, ¿sí? Que ese es otro tema. Si va a ser al 5%, si va a ser al 10%, y vamos a ver y analizar todo junto eso. Ahora estamos viendo las reglas del IRASIS. Si está grabado o no, y cuándo puedo considerar un gasto deducible y en qué proporción. ¿Qué pasa en cuanto, fíjense lo que me establece el artículo 99 del decreto 6359/05? Me dice retenciones a personas físicas y asimilables que arriendan inmuebles por medio de mandatarios y administradores de bienes inmuebles. ¿Cuándo se da eso? Los loteos, ¿sí? O sea, yo tengo un inmueble, le doy a la administradora para que me administre, cobre el alquiler mensual. Yo no tengo la obligación de inscribirme en IRASIS. Cuando me vaya pagando mensualmente, la administradora, ¿qué va a hacer? Me va a retener el impuesto. Justamente para que yo no tenga la obligación de inscribirme. Eso es cuando yo no quiero saber nada de impuestos y le digo, toma, este es mi inmueble. Por supuesto que tiene que haber un contrato de por medio en donde incluso se establezca la comisión, porque este intermediario, ¿qué va a hacer? Me va a cobrar una comisión, ¿sí? Pero cuando me pague, me va a retener el impuesto porque yo estaba obligado a inscribirme como contribuyente. Opté por no inscribirme porque no quiero saber nada. Entonces, en ese caso, cuando me pague la administradora, me va a retener el impuesto. Y el impuesto del que estamos hablando es del IRASIS, ¿sí? Pregunta Miriam, en el caso de que no sea contribuyente, ¿cuál sería el documento de respaldo para poder deducir? Si no es contribuyente, yo soy el que esté alquilando, voy a documentar con una autofactura. Si es que realmente no es contribuyente, pero yo tengo que estar seguro de que no es contribuyente y es solo un inmueble el que tiene, ese único inmueble alquila. Ahora, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo saber si es contribuyente o no? No, contribuyente sí, pero poseedor de un solo inmueble que no está obligado a inscribirse. Ahí es casi imposible que nosotros sepamos. Hay muchos que no están inscritos como contribuyentes y tienen más de un inmueble y uno alquila. Ya se configuró la habitualidad hace mucho.
y tienen que ser contribuyentes o del IRPC o del IRASI. Sí o sí. Y están encima inscritos como servicios personales. Crimen mortal, eso es. Supongamos que, Fuerte y claro. Fuerte. supongamos que tenga lo- una gran cantidad de superficies, ¿verdad? Y esa superficie empieza a lotear. Esta persona no quiere inscribirse como contribuyente y contrata a una empresa administradora, ¿verdad? Y le retiene. Con el tiempo, en un año, va a tener una cantidad de Ingreso. ingresos. Y ahí la Hacienda no le puede como obligar así de oficio para el tema de renta personal. No. Porque su ingreso va a ser alto. Desde el momento en que atiendan bien, buena pregunta, porque el que está entregando para la administración va a recibir mensualmente un importe considerable, ¿verdad? Si es un loteamiento, sí que va a tener mucho más ingresos. Y cuando en el año computemos eso, va a ser considerable. Imagínense, un monto interesante el alquiler. En ese caso, ese ingreso que va a obtener, ¿está grabado por el impuesto a la renta personal? ¿Sí o no? No, porque ya pagó el IRASIS Con la retención. con la retención, y ese es retención en carácter de pago único y definitivo. Después ya no me pueden reclamar. Si me reclaman, yo tengo el contrato de por medio en donde yo puedo justificar que por el alquiler ya se pagó el impuesto. Se pagó vía retención, pero se pagó el impuesto, ¿sí? Y yo no tengo la obligación de inscribirme. El profe quería nomás también un poquito analizar la retención aplicada, en este caso es del 4,5%. Sí. Corresponde, ese 4,5 incluye la tasa de IRASI más el retiro De utilidades. y ese retiro de utilidades es un ingreso no comprendido en el IRPF. Así mismo. Para reforzar más. Así mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no tengo la obligación, si no, no tiene chiste, ¿verdad? Que yo le dé a una administradora que me retenga el IRASI y que después por el ingreso que obtenga, cuando me pague, la administradora tenga que inscribirme otra vez en el IRASI. En IRP, perdón. Ya no tiene sentido, no está comprendido. Entonces, yo ya pagué el IRASI por medio de la retención que me realizó la administradora. Y ahí estaba lo que decía el profesor Gustavo, la indicada retención deberá realizarse aplicando el 4,5% sobre el total del monto cobrado. ¿Quién me va a retener? La administradora me va a retener a mí, ¿sí? Sobre el monto total de lo cobrado. El monto así determinado, como dijimos, constituirá pago con carácter de único y definitivo. Ahí muere eso. ¿Quién después va a ingresar el impuesto? Y ya va a ser la administradora al mes siguiente, porque me retuvo a mí. ¿Pero quién pagó? Yo pagué. Yo que soy dueño del loteamiento del inmueble, que cedí para que me administren y para que yo no me inscriba justamente. ¿Se entiende? Esto es en el IRASI. Después vamos a ver también el mismo caso, pero para el IVA cómo es. ¿Sí? Yo quisiera averiguar, ¿este tratamiento es igual en el caso de que yo tenga varios duplex y no quiero escribirme, pero quiero alquilar esos duplex que tengo y recurro a una administradora? Sí, fíjense lo que dice. Los administradores y mandatarios de servicios que intermedian en las actividades de arrendamiento de bienes inmuebles deberán retener el impuesto en las ocasiones que el titular de los bienes inmuebles sean personas físicas, condominios o sucesiones indevisas. Ahí no entra luego las sociedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si yo construí un dúplex? Yo no me quiero, yo sé que si voy a alquilar eso, hecho generador de IRASIS, pero yo no me quiero inscribir, ¿sí? Y le doy en administración, ¿me voy a tener que inscribir yo? No. Entonces, aquí es donde opera este beneficio de no inscribirme como contribuyente. Al final voy a pagar, pero me voy a desestresar de la obligación, ¿verdad? De tener que ver mis ingresos, mis egresos, o si opté por IRASI de llevar libros contables, pagarle a un contador, presentar estados financieros. ¿Verdad? No he encontrado ustedes. No he encontrado ustedes.
Pregunta Leticia, si soy la administradora, ¿qué documento entrego al dueño del inmueble de lotamiento? Eso ya vamos a ver en el IVA, para las reglas del IVA, la documentación. Cuando lleguemos al IVA le vamos a responder, porque la documentación siempre tiene que ver con el IVA, ¿sí? Muy bien, los agentes de retención mencionados deberán entregar en todos los casos a los arrendadores de bienes inmuebles el respectivo comprobante de retención, ¿sí? Se tiene que entregar el comprobante de retención. ¿Qué pasa si yo pago un alquiler a una persona no domiciliada en el país y sin sucursal, agencia o establecimiento? Puede ser también que yo esté alquilando el inmueble de una persona que vive en Brasil. Tiene un inmueble en el país y yo le tengo que girar mensualmente en concepto de arrendamiento. ¿Qué va a pasar en ese caso? Me dice el artículo 94, agentes de retención de personas o entidades del exterior. Esa persona que está en Brasil y que tiene una propiedad que me está alquilando a mí en el país, por supuesto que aquí también, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Va a tener una sola propiedad o va a tener más de una propiedad? Para que esté afectado por el IRASIS. Se va a tener en cuenta también que tiene que tener más de un inmueble. ¿Qué les parece? Porque dijimos hace rato que la persona que no tenía más de un inmueble, o sea que tenía uno solo y alquilaba, no estaba sujeto al IRASIS. Por ende, si el no domiciliado tiene uno solo, retención de IRASIS no le vamos a practicar. No le deberíamos de practicar. Más de uno, dice Dayana. Más de uno debería tener. ¿Cómo sabemos eso? Ese ya es otro tema y otro problema seguramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el artículo 94? Me dice, quienes se encuentren domiciliados en el país deben actuar como agentes de retención en las siguientes situaciones. Cuando paguen o acrediten directa o indirectamente rentas de cualquier naturaleza a personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que no posean sucursales, agencias o establecimientos en el país, la tasa aplicable a partir del 1 de enero, 30%. Ustedes tienen que saber que en IRASIS la tasa de retención en todos los casos para los no domiciliados es 30%. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuál va a ser la base imponible sobre la cual se va a calcular el 30%. Y eso me establece el artículo 10 de la ley. Entonces tenemos que remontarnos nosotros y buscar entre los conceptos el alquiler si figura en algún lado. Por supuesto, el alquiler entendido como algo habitual. ¿Y qué me dice la reglamentación en el artículo 10? Me dice en el inciso H, el 50% de los importes brutos pagados, acreditados o remesados en cualquier otro concepto no mencionado precedentemente. O sea, en los anteriores no había ningún concepto de alquiler, ¿sí? Cae dentro de lo que sería el inciso H. Cuando yo le pago al no domiciliado, le voy a retener IRASIS el 30% de la tasa del impuesto sobre la base imponible del 50%, que al final va a dar una retención del 15%. ¿Se entiende? 30% sobre 50 me da 15%. Lo que le voy a retener es el 15%. Cuando le remese, le envíe por cualquier medio en concepto de pago del alquiler. ¿Qué pasa si no me reconoce? Y voy a tener que absorber el impuesto y en ese caso la tasa se va a incrementar al 17.65%. ¿Sí? Entonces, este es el caso de que yo pago alquiler a un no domiciliado. Le retengo el impuesto porque el no domiciliado está obteniendo rentas grabadas de fuente paraguaya. ¿Sí? Por eso se le retiene. 30% sobre la base del 50% que da 15%. Al final, si voy a absorber yo porque no me acepta el no domiciliado, 17.65%. ¿Cómo se calcula? Se hace una regla de 3 ahí. ¿Cómo sería la regla de 3?
si le pago o si le retengo el 15%, ¿cuánto le pago? El 85%. ¿Sí? Y si voy a absorber el impuesto, 100 le voy a pagar, ¿cuánto va a ser la tasa? Esa es la regla de 3. Y ahí me va a dar 17.65%. ¿Se entiende? Muy bien. Esto fue lo relativo al IRASIS. Al IRASIS. ¿Qué aprendimos entonces? Primero, criterio de habitualidad. ¿Cuál era el criterio de habitualidad en el alquiler de inmuebles? Tener más de un inmueble y uno de ellos alquilar. En el caso de las sociedades, aunque tenga un solo inmueble y alquile, entra dentro de los ingresos grabados en IRASIS. Si tengo un solo inmueble, pero tengo varios sectores que estoy alquilando, o tengo luego varios salones dentro de mí, que puede ser también único inmueble, pero tengo varios salones y arriendo eso, grabado por IRASIS. En cuanto a lo que podemos deducir de lo pagado en concepto de alquiler que tenemos, depende. Si la persona que me está alquilando a mí el inmueble no es contribuyente del IRASIS, que me decía la regla, que voy a tener que elegir el menor entre el valor fiscal del inmueble, el 5%, o el valor del contrato en el ejercicio fiscal. ¿Sí? Entonces voy a tener que multiplicar el mensual por 12 y también el 5% del valor fiscal del inmueble, tomar el menor. Por supuesto, eso se va a documentar con una autofactura, ¿sí? Porque el que me está alquilando no es contribuyente del IRASIS. ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa en el otro caso? Cuando yo alquilo de un contribuyente que está inscrito en IRPC o en IRASIS por alquiler de inmuebles, ¿qué porcentaje va a ser deducible para mí lo que estoy pagando en concepto de alquiler? El 100%. La condición es que esté debidamente documentado, el timbrado esté correcto, esté vigente, las cuestiones formales que tienen que cumplirse. Pero ya es deducible el 100%, porque el otro contribuyente es contribuyente del impuesto por alquiler. Por eso es deducible el 100%. Con respecto al alquiler, ¿verdad? Supongamos que sean una pareja, ¿verdad? De casados, no tienen separación de bienes, pero el inmueble está a nombre del esposo. La señora puede eso facturar. ¿Cómo es? Un solo inmueble, ¿eh? Un solo inmueble. Después vamos a ver ese caso cuando lleguemos a impuesto a la renta personal. ¿Se entendió el IRASIS entonces? Muy bien, pasamos al IRAGRO. Porque ahí ya entra también el régimen matrimonial, ya entra el IRP, ya es otro tema. Pasamos ahora al IRAGRO. ¿Cuándo está grabado por IRAGRO el arrendamiento o alquiler de inmuebles? Y fíjense que en el artículo 27 de la ley 125, con el texto de la ley 5061, me dice que se considera actividad agropecuaria la que realizan los productores con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o animales mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo, tales como, y ahí me empieza a citar algunas actividades que están grabadas por el IRAGRO. Por ejemplo, me dice la cría o engorde de ganado vacuno, ovino, caprino, equino, bovalino, la producción de lanas, cerdas, semen, embriones, cuero, la producción de leche, la producción agrícola, hortícola, frutícola, hitícola. Y después me dice en el inciso E, entiendan bien lo que dice, las rentas generadas por los bienes del activo afectado a la actividad agropecuaria. Y les marcamos luego en negrita, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un inmueble afectado a la actividad agropecuaria si alquilamos parte de ese inmueble. Aunque sea nuestro único inmueble, está sujeto al
IRAGRO. ¿Por qué? Por este artículo 27 que me dice cualquier renta que me genere los bienes del activo, incluso una maquinaria que yo alquila a otra persona, ese ingreso también entra dentro de los ingresos grabados por el IRAGRO. Después la resolución 28/14 me va a establecer un criterio que es para los pagos ocasionales grabados por el IRASIS, que vamos a ver después, ¿verdad? Pero en principio podemos decir que cuando yo alquilo mi inmueble afectado a mi actividad agropecuaria, una parte también puede ser, entonces en ese caso es un ingreso grabado por IRAGRO. ¿Qué me dice el artículo 2 del decreto 1031/13? Me dice las rentas generadas por los bienes del activo afectados a la actividad agropecuaria, tales como el arrendamiento y la enajenación de bienes inmuebles rurales y los demás bienes del activo. Está en rentas comprendidas por el IRAGRO. ¿Se entiende entonces? Si yo tengo un inmueble afectado a mi actividad agropecuaria, alquilo una parte, entonces en ese caso el ingreso que voy a obtener por ese alquiler está grabado por el IRAGRO. En el artículo 18 refuerza más todavía para que nos quede súper claro. ¿Por qué? Porque en renta bruta me dice, constituirá asimismo renta bruta los ingresos por arrendamiento o cesión de uso de los bienes del activo afectado a la actividad agropecuaria. Renta bruta. Y la renta bruta es el resultado que voy a obtener y al cual le voy a aplicar las deducciones admisibles para tener la renta neta sobre la cual voy a aplicar la tasa del impuesto. Entonces, el ingreso por el alquiler, renta bruta. ¿Sí? Ingreso grabado por IRAGRO. Pregunta de IRP. Pregunta de IRP después. Preguntó de alguien de IRP. Sí. Por ejemplo, si tengo un inmueble, ¿verdad? Y alquilo para actividades agropecuarias, pero también una parte de eso alquilo a personas nomás, pero no son relacionadas a actividad agropecuaria. ¿Cómo queda eso? Pero vos sos contribuyente de IRAGRO. De IRAGRO. Sí. Sos contribuyente de IRAGRO, le alquilás una parte a otro contribuyente de IRAGRO y otra parte le alquilás a alguien que, no sé, realiza otra actividad no grabada por IRAGRO. Para vos el ingreso va a estar grabado por IRAGRO. ¿Sí? El ingreso es lo que hay que considerar ahí. Vos sos contribuyente de IRAGRO, tu inmueble está afectado a tu actividad agropecuaria, entonces cuando vos alquiles una parte, otra parte, no importa de qué impuesto sea contribuyente el otro. Para vos va a ser un ingreso grabado porque es una renta generada por un bien del activo afectado a la actividad agropecuaria. ¿Sí? Y algo interesante que tenemos que entender es las exoneraciones en el IRAGRO. Artículo 34 de la ley que estamos nosotros comentando y considerando. Me dice, estarán exoneradas del impuesto a la renta de las actividades agropecuarias las personas físicas que exploten en calidad de propietarios. Explotación, estamos hablando de actividad agropecuaria, ¿sí? En calidad de propietarios arrendatarios. Yo puedo alquilar un inmueble para dedicarme a la actividad agropecuaria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar exonerado del IRAGRO cuando mis ingresos devengados provenientes de mi actividad agropecuaria no excedan el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales ni anualmente el equivalente a 36 salarios mínimos mensuales. En ambos casos, estos límites se refieren a salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas de la capital vigente al inicio del ejercicio fiscal que se liquida. Entonces, si yo exploto en calidad de arrendatario, dice que voy a estar exonerado del IRAGRO si mis ingresos por actividad agropecuaria
no superan los 36 salarios mínimos, ¿sí? Pero ese ingreso para el que me alquila, si está afectado a su actividad agropecuaria, es un ingreso gravado. Eso es lo que tenemos que entender. Es un ingreso gravado. Luego, el artículo 5 del decreto 1031 me va también a reglamentar lo que me dice el texto de la ley. En IRAGRO, específicamente en el régimen contable, porque tenemos 3 tipos de regímenes de liquidación en el IRAGRO. El pequeño contribuyente rural, el contribuyente rural y el régimen de liquidación por resultado contable. Entonces, en el régimen contable, los gastos de arrendamiento, ¿cómo van a ser deducibles? Eso me establece el artículo 32 del decreto 1031, y fíjense que es una regla similar a la que vimos en el IRASIS, porque me dice, serán deducibles íntegramente los gastos mensuales en concepto de arrendamiento de inmuebles, siempre que estén documentados por medio de facturas o boletas de venta debidamente timbradas, en caso que el arrendador sea una persona física no obligada a inscribirse en el RUC, y el gasto de arrendamiento se documente por medio de una autofactura, para la deducción será admitido el importe menor entre el precio del arrendamiento que figura en el contrato vigente en el transcurso del ejercicio fiscal y el 5% del valor oficial del inmueble arrendado vigente al cierre del ejercicio fiscal, y acá me es más específico todavía, establecido por el Servicio Nacional de Catastro y documentado con el comprobante de pago del impuesto inmobiliario. O sea, en IRAGRO está clarísimo de dónde tenemos que sacar el valor fiscal del inmueble, y sobre ese valor vamos a calcular el 5%. Esto también en el caso de que la persona que me está alquilando a mí no está obligada a inscribirse en el RUC por arrendamiento de inmuebles. ¿Se entiende? Yo soy contribuyente IRAGRO, estoy pagando mensualmente un alquiler. Ese alquiler para mí va a ser deducible según esta regla, el menor entre el precio del arrendamiento que figura en el contrato anualizado y el 5% del valor fiscal del inmueble, el menor. Voy a poder deducir. Entonces ahora estamos hablando de los gastos deducibles en el IRAGRO, cuando yo pago en concepto de alquileres. Hace rato vimos cuando estaba grabado por el IRAGRO, y la regla general es que si es una renta generada por el bien del activo afectado a la actividad agropecuaria, el alquiler está grabado por IRAGRO. ¿Sí? Pregunta Shirley, con respecto a la exoneración, ¿se refiere a los ingresos totales del contribuyente de IRAGRO o solo parte del arrendamiento para considerar la exoneración? En la exoneración, fíjense lo que dice el texto, importante analizar. Dice, están exoneradas del IRAGRO las personas físicas que exploten en calidad de propietarios, arrendatarios, tenedores, poseedores o usufructuarios en los términos de esta ley de uno o más inmuebles, siempre que los ingresos devengados provenientes de su actividad agropecuaria, me dice específicamente, no excedan el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales ni anualmente 36 salarios mínimos. Entonces estamos hablando de ingresos provenientes de su actividad agropecuaria. Y en el artículo 5 me dice las personas físicas que exploten uno o más establecimientos rurales y cuyo ingreso proveniente, y atiendan bien aquí es más específico, me dice, de la enajenación de productos agropecuarios o afectados a la actividad agropecuaria. ¿Y qué incluye? La pregunta de Shirley, el arrendamiento de bienes inmuebles rurales y demás bienes del activo también se considera. ¿Sí? En el ejercicio fiscal no superen el equivalente a 36 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas en la capital. O sea, yo voy a tener que sumar todo. La ley me decía solamente de que proveniente de su actividad agropecuaria. Pero acuérdense que cuando se alquila también el inmueble, dijimos que era una renta gravada también por IRAGRO.
Entonces también entra dentro del importe que se tiene que sumar para ver si se superan o no los 36 salarios mínimos. La resolución 28/14, que reglamenta el decreto 1031, me habla sobre los contratos rurales. Y aquí hay un vacío en nuestra reglamentación fiscal sobre los contratos rurales y agropecuarios. Solamente está reglamentado el contrato societario rural, el arrendamiento rural y después las otras figuras, como por ejemplo el contrato de capitalización de ganado, en la parcería también está, 3 tipos de contratos rurales nada más. Después los otros tipos de contratos agropecuarios, medianería, capitalización de ganado, esos tipos de contratos no están regulados y no están contemplados explícitamente en nuestra reglamentación fiscal. Entonces hay que ver ahí el tratamiento bajo el IVA y también bajo el IRAGRO. A nosotros ahora lo que nos interesa en los contratos rurales es el contrato de arrendamiento rural. ¿Qué me dice el artículo 9 de la resolución 28? Me dice que en el arrendamiento de establecimientos rurales, sea este total o parcial, fíjense que puede ser total y también parcial, el precio o canon cobrado por el arrendador constituirá ingreso grabado por el IRAGRO. Eso ya sabemos. Está grabado por IRAGRO lo que va a recibir en concepto de arrendamiento de una parte o del total de su propiedad. Debiendo documentarse esta operación con el comprobante de venta respectivo. Cuando la contraprestación por el arrendamiento consista en la entrega de bienes afectados a la actividad agropecuaria, las partes deberán aplicar la regla de la permuta a los efectos de la evaluación de tales bienes y emitir la documentación respaldatoria correspondiente. Lo primero que tenemos que saber es que el contrato de arrendamiento rural hay un pago que se hace, un canon en dinero. Pero si se establece otro tipo de pago como algún bien, porque yo estoy alquilando, puede ser el total de mi propiedad y el otro está produciendo, de repente también me puede entregar en pago parte de la producción, ¿sí? Entonces en ese caso me dice que tengo que aplicar la regla de la permuta y hacer la evaluación. ¿Cuánto es el valor de lo que me está entregando y cuánto es el canon que yo establecí para el arrendamiento? Y tiene que ser un valor similar, igual, ¿sí? Lo que él me da en bienes y lo que yo establecí de precio en el contrato. El contribuyente que liquidaba el IRASI, atiendan bien esto, por dicha actividad, a partir del 1 de enero del 2014 deberá liquidar el IRAGRO y para el efecto actualizará sus datos en el RUC, dando de alta la obligación IRAGRO. La regularización de este dato podrá hacerse sin multa hasta el mes de octubre del 2014 en la fecha que corresponda según el calendario de vencimiento perpetuo. Antes, el contribuyente de IRAGRO que alquilaba su inmueble a otra persona tenía que pagar IRASIS por el ingreso que obtenía por el arrendamiento, porque antes el arrendamiento no estaba grabado por el IRAGRO, era una actividad comercial. Entonces tenía que liquidar eso. Usted ya vio en el formulario 90, hay una parte que dice arrendamiento de inmuebles y tenía que liquidar ese ingreso por el formulario 90 en forma presunta, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si el contribuyente de IRAGRO alquila también su inmueble, no está obligado a ser contribuyente de IRASI por ese alquiler, porque ese alquiler hoy en día es hecho generador grabado por el IRAGRO. ¿Se entiende esta parte? Sí. Y ahora sí nos vamos ya al otro impuesto, el impuesto de la renta personal. ¿Cómo es el tratamiento del alquiler de inmuebles en el IRP? Había leerte la consulta de Cristian. Una pareja de casados con separación de bienes, cada uno su cuenta bruta IRP, IRASI e IRPC.
tiene un inmueble rural, condominio. Desean vender en este condominio, nunca tuvo actividad ni RUC ni personería jurídica. ¿Cómo hacen para vender? Cada uno factura por su cuenta, declaran en su IRP o deben solicitar RUC para que condominio sobre el inmueble y vender la propiedad según la distribución de la ganancia. Cada uno tributa por su cuenta. ¿Qué pasa si venden el condominio y no retiran la ganancia por la venta? ¿Verdad? Vamos por partes. parte. Demasiado largo. Una pareja casada con separación de bienes. Cada uno tributa su IRP. Y tiene IRASI e IRPC otra vez. Y tienen un inmueble rural en condominio, porque tienen separación de bienes, entonces ese inmueble está en condominio. Desean vender, pero el condominio nunca tuvo actividad, ni RUC, ni personería jurídica. ¿Cómo pueden hacer para vender? Cada uno factura por su cuenta y declaran su IRP o deben solicitar RUC para el condominio, el inmueble y vender la propiedad según la distribución de la ganancia y se tributa por su cuenta. ¿Qué pasa si venden el condominio y no retiran la ganancia por la venta? El condominio primero, si es el condominio es el que tiene que facturar. Primero tiene que inscribirse. Si el condominio está por escritura, primero tiene que inscribirse por RUC para que se pueda vender. Y después de ahí hacen la repartición y ahí deciden qué hacerse con el dinero. Por ahí se fue a venta de inmuebles. Se fue a vender inmuebles, sí. Va a tener que ver nuestro free de diciembre. Ahí está el condominio también. Venta de inmuebles en condominio. ¿Qué dices? No, este es de la parte de la exoneración. Muy bien. Pasamos entonces, concéntrense en lo que es el alquiler de inmuebles. ¿Sí? En el IRP, la ley 2421, actualizada por la ley 4673/12, establece en el artículo 10 como hecho generador, me dice, artículo 10, hecho generador. Estarán grabadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades que generen ingresos personales. Y me dice, se consideran comprendidas. Y me dice los intereses, comisiones o rendimientos de capitales. Y el alquiler es un rendimiento de capital. Entonces vamos a ver en qué caso el alquiler va a ser un ingreso grabado por el impuesto a la renta personal. Ya sabemos cuándo está grabado por IRASI. Entonces, por asociación, podemos decir que se va a considerar un ingreso ocasional el alquiler cuando el propietario que me está alquilando sea propietario de un solo inmueble. Está alquilando su inmueble. Entonces, lo que yo le voy a pagar, él va a computar ese ingreso en impuesto a la renta personal como rendimiento de capital. ¿Y dónde lo que dice que el alquiler es un rendimiento de capital? En el decreto 359/18, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, artículo 6. Ingresos por ganancia de capital inmobiliario, me dice el artículo 6. Me dice, constituye hecho generador grabado por el IRP la percepción de intereses, comisiones o rendimientos producidos o generados por cualquier clase de capital inmobiliario. Rendimiento de capital inmobiliario sería el alquiler. Es un rendimiento. Que se tengan o posean a cualquier título, incluyendo en este concepto los ingresos provenientes de la obtención de dividendos, utilidades y excedentes que los contribuyentes perciban en su calidad de accionista o socio de empresas comerciales, industriales, de servicios agropecuarias, en adelante entidades o cooperados de las cooperativas y de alquileres. Ahí casi al final ya está. Y de alquileres.
ingresos provenientes de alquileres. Siempre que este último, atiendan bien, acá está la clave, no esté grabado por otro impuesto a la renta. Este último es el alquiler. Cuando el alquiler no está grabado por otro impuesto a la renta, cuando el arrendador tiene un solo inmueble. Arrendatario es verdad que arrendatario es el que me está alquilando. Entonces, cuando el dueño del inmueble, vamos a decir, sea propietario de un solo inmueble, el ingreso que él va a recibir por los pagos que yo le hago mensualmente va a computar como rendimiento de capital, ingreso grabado por el IRP. ¿Puedo yo decidir liquidar todo en mi IRP nomás por más que cumpla? Buena otra pregunta. regla? ¿Puedo yo decidir liquidar todo por el IRP? Inclusive tengo 2 inmuebles y digo yo, los 2 estoy alquilando. Ya se configura la habitualidad para IRASI, pero yo digo, no voy a meter todo en renta personal. ¿Se puede hacer eso según lo que estamos leyendo? ¿Sí o no? No se puede, porque lo que está grabado por IRP es el alquiler siempre que no esté grabado por otro impuesto a la renta. Ya sabemos cuando está grabado por IRASIS. Por asociación no está grabado por IRASI cuando tengo un solo inmueble, alquilo ese y obtengo ingresos por ese único alquiler de mi único inmueble. ¿Se entiende? Ese ingreso va a estar sujeto al IRP. Después vamos a ver la regla del IVA. Porque puede ser que la persona que es contribuyente del IRP y está alquilando se tenga que inscribir por el IVA, al IVA por el alquiler. Vamos a ver en qué caso se va a tener que inscribir. Y en qué caso el contribuyente del IRP, acuérdense que cuando el contribuyente de IRP, cuando ya es contribuyente de IRP, obtiene ingreso por alquiler, factura virtual. ¿Sí? Factura virtual. Si solo es contribuyente de IRP. Entonces ahí hay que ver, para las reglas del IVA, si el alquiler está grabado o no por el IVA. Puede ser que al final tenga que inscribirse en el IVA también por el alquiler. Y vamos a ver qué va a ser ese caso cuando el alquiler mensual que está cobrando es superior al salario mínimo, está obligado a inscribirse en el IVA por el alquiler. Quisiera consultar si ese ingreso que obtiene por alquiler el contribuyente de IRP, eso entra en otros ingresos. No, rendimiento de capital y el 100% está grabado. Fíjense que el artículo 10 me enumera, lo que preguntó Ramona es que si el ingreso por el alquiler entra dentro de la categoría de otros ingresos. Acuérdense que el artículo 10 de la ley me dice que están grabados por el IRP las rentas de trabajo, las rentas de capital, las ganancias de capital, los rendimientos de capital y los otros ingresos. En otros ingresos, la condición es que no esté sujeto a otro impuesto a la renta y que la sumatoria en el año sea superior a 30 salarios mínimos para que esté grabado por el IRP. El alquiler no es otro ingreso, está como rendimiento de capital en el inciso D y otro ingreso está en el inciso E. Entonces, por más de que yo esté recibiendo en concepto de alquiler 100.000 guaraníes, el 100% está grabado por IRP. No entra en el cómputo de los otros ingresos. ¿Está bien? ¿Hay pregunta, Bruno? ¿Cuál era el código de la actividad inmobiliaria que está sujeto a control de la CEPRALAT? Ahí está, ese otro tema importante, Otro tema ¿verdad? Que importante, sí. las inmobiliarias son sujetos obligados y se tienen que inscribir en la CEPRELAT. Pero las inmobiliarias, no yo persona física que tengo un inmueble y alquilo. Ahora, ahí hay que ver bien en el listado de actividades, ¿verdad? Y tener que incluir uno que no sea inmobiliaria. Porque probablemente si somos inmobiliaria, marcamos esa actividad, nos van a pedir que nos inscribamos en la CEPRELAT. Entonces hay que ver bien ahí ese tema. ¿Qué código? No me acuerdo, pero
casi no hay ahora ninguno que se adeque según, recuerdo, viste que cambió todos los códigos de actividad y no hay ninguno que sea solamente arrendamiento, sino que inmobiliaria y arrendamiento, dice junto. Profe Gustavo. Lo que hay que tener cuidado con este 68.100 que dice actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. ¿Cuál era el código que te Así mismo. ¿Qué número era? 68.100. 68.100, entonces Ruth, cuidado con eso. Hay que averiguar luego qué código no me va a pedir inscripción en la CEPRLAT. ¿Sí? Todo un tema, ¿eh? Ahora no hay que te puede inscribir en cualquier código nomás. Metes la pata y... Muy bien. Vamos a averiguar también todo para... Muchas gracias. Entonces, en IRP, los alquileres entran como, inciso de, rendimientos de capital. Estos rendimientos de capital no suman en otros ingresos, sino que el importe que yo reciba por el alquiler está grabado al 100%. Profe, con respecto a eso, siempre y cuando no alcance el rango no incidido, ¿verdad? O igual directamente ya se le tiene que escribir al IRP. No importa eso. Si la Profevi tiene un solo inmueble y alquila ese inmueble, su único inmueble, me alquila a mí, yo le voy a tener que pagar mensualmente un X importe. 500.000 guaraníes, porque ella es mi colega, es mi cuate, entonces me hace barato. 500.000 guaraníes. Ese 500.000 guaraníes, como ella tiene un único inmueble, ingreso grabado por el IRP, 100%. Lo que va a depender es si no soy contribuyente, eso va a sumar el 100% a mi rango no incidido. Si ya soy contribuyente, ese 100% voy a liquidar en la casilla número 12, voy a registrar el formulario 104. ¿Sí? Pero el 100% de lo que le pagué entra como ingreso grabado. Lo que va a depender si ya soy o no contribuyente. Si no soy, 100% sumatoria. Si ya soy, 100% grabado en la casilla 12. Si no llega, no paga nada. Sobre el rango no incidido no se paga nada. ¿Sí? Solamente lo que puede hacer es darte la calidad de contribuyente cuando superes el rango. Muy bien, pasamos entonces. Ya superamos ya eso, ¿verdad? Artículo 19. Ingresos brutos. Seguimos en el IRP. Me dice, se considera ingreso bruto los siguientes ingresos grabados conforme al artículo 13 de la ley. Y atiendan bien, ingreso bruto. Dice. Los intereses, comisiones o rendimientos de capitales y otros ingresos provenientes de capitales mobiliarios e inmobiliarios. Y les pusimos esta parte justamente por la pregunta de Ramona, porque en el inciso E están los otros ingresos. Los otros ingresos son los que están sujetos a la sumatoria de todo el año y que supere 30 salarios mínimos para que esté grabado. ¿Se entiende? Este ingreso por capital inmobiliario, en este caso, es rendimiento de capital, 100% es ingreso bruto. ¿Sí? Entonces eso es importante que volvamos a aclarar. El artículo 2 de la resolución 4/18 me dice aclarar que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la ley constituye renta bruta. Aclara otra vez. El monto total de los intereses, comisiones o rendimientos de capitales mobiliarios e inmobiliarios. El total. Ahí no entra 30 salarios mínimos. Ese es para los otros ingresos. ¿Sí? IRP. Quedó claro ya, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del IVA ahora. Fíjense, el artículo 82 de la ley me habla sobre la base imponible para el IVA en el caso del alquiler de inmuebles. Entonces me dice, en los contratos de alquiler de inmuebles,
La base imponible lo constituye el precio, monto del precio devengado mensualmente. Y habla de devengado, no habla de pagado. Entonces, el alquiler tiene un devengamiento mensual y se tiene que facturar mes a mes. No es que yo voy a juntar enero, febrero, marzo, voy a facturar de una sola vez cuando cobre. Mensual. Aunque no haya cobrado. Si te pagan adelantado. ¿Se puede dar también ese caso, sí o no? Sí se puede dar. ¿Cómo se procede en ese caso? La facturación puede ser por adelantado o después, unos días después del vencimiento también del mes. La facturación se hace del mes. Ahora, si me está pagando varios meses, ¿vamos a facturar por el total de los meses ya? ¿Sí o no? Si es por los 3 meses ya, y ya vamos a facturar. En ese caso, ya nace la obligación tributaria para la emisión de la factura. Ahora, con respecto al cobro es el tema, ¿verdad? No es que yo voy a acumular varios meses porque no cobré, no voy a emitir mi factura, voy a esperar a cobrar, ahí sumo todos los meses que no cobré, una sola factura. Eso está mal, porque se devenga mensualmente y la obligación para el IVA es mensual. Entonces yo tengo que emitir la factura del alquiler de enero e ingresar ya, aunque no haya cobrado todavía, en febrero. El de febrero se devenga y voy a tener que ingresar en marzo y así sucesivamente. Entonces este tema del devengamiento es muy importante que tengamos en cuenta, que se va a tener que alquilar, se va a tener que facturar, mejor dicho, en forma mensual independientemente al pago. Pero si yo cobro ya por los 12 meses, y los 12 meses ya voy a facturar. Y ya voy a ingresar el IVA también. Ahí es diferente. ¿Sí? Muy bien. El artículo 12 me dice, del decreto 1030 de IVA, que en el arrendamiento de bienes inmuebles, por el monto de la cuota devengada mensualmente, es la base imponible para el IVA. Lo que se devenga mensualmente. Entonces esa va a ser la base imponible sobre la cual voy a aplicar la tasa del impuesto, que en este caso, en reglas generales, en principio, vamos a decir que es el 5%. ¿Sí? Entonces, el monto devengado mensualmente, base imponible para el IVA, la base imponible es el monto sobre el cual se va a aplicar la tasa. Y ahí ya nos vamos a las tasas del impuesto. Y me dice en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles, artículo 91 de la ley, modificada por la ley 5061, me dice que la tasa del impuesto será el 5% en los casos de enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces estamos hablando de que cuando yo enajeno inmuebles o cuando alquilo inmuebles, la tasa del impuesto es del 5%. El decreto después nos va a complicar la existencia. ¿Y por qué estoy hablando de complicar la existencia? Porque va a traer la figura del alquiler de espacios. Y ahí es donde surge la duda, ¿cuándo es el alquiler de espacio? ¿Cuándo es el alquiler de inmueble? Porque el alquiler de espacio me va a decir que está grabado al 10%. Pero tenemos que saber cuándo es espacio y cuándo es inmueble. ¿Sí? Entonces nos va a complicar el decreto. El artículo 91 de la ley nos dice 5% para el arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles. No me dice ahí espacio 10% y arrendamiento de bienes inmuebles es 5%. Tampoco me dice nada. ¿Sabes qué? El tema de acá importa la cuenta corriente catastral. Si tenés una única cuenta corriente catastral, es solo un inmueble. Si tenés dos, si alquilás para colocar una publicidad, ese espacio, ese alquiler, no me dice eso. Entonces la ley me dice 5%. Ahora bien, en el artículo 1030, artículo 25, decreto 1030, perdón, artículo 25 me dice arrendamiento de inmuebles a los efectos de la aplicación de la tasa del 5%
prevista en el artículo 91 de la ley, se entenderá por arrendamiento de inmuebles la cesión del uso y goce de bienes inmuebles. O sea, cuando yo tengo el uso y goce de un inmueble. Ahí estamos hablando de todo el inmueble o de parte nomás del inmueble. Y estamos hablando del inmueble. Si yo lo que estoy alquilando es un salón comercial, tienen bien la pregunta, si estoy alquilando un salón comercial, pero tengo yo el uso y el goce de todo el salón comercial, ¿cuánto les parece que va a ser la tasa? ¿10% va a ser o 5%? Y hay una consulta vinculante sobre ese tema. Y dice que es el 5%. Y vamos a agregar también entre la lista de los materiales que va a figurar debajo de nuestro canal de YouTube, para que ustedes tengan también esa consulta vinculante, porque es importante. Y ahí no se trata de cuenta corriente catastral. Incluso hace mención la consulta vinculante a ese tema, ¿verdad? Porque muchos tienen la idea de que la cuenta corriente catastral es determinante en este caso para saber si está grabado al 10% o al 5%. Entonces, me dice, en los casos en el que el servicio de arrendamiento de inmuebles sea prestado por una persona física, condominio o sucesión indivisa, propietario de un único inmueble, estará gravado por el impuesto al valor agregado siempre que el valor de las cuotas pactadas provenientes de esta actividad sean superiores a un salario mínimo mensual, excluido el impuesto. O sea que va a estar gravado por IVA el arrendamiento de mi único inmueble cuando el importe mensual que estoy pagando en concepto de alquiler, mejor dicho, que estoy cobrando en concepto de alquiler, sea superior al salario mínimo mensual, excluido el impuesto. ¿Sí? Entonces eso es importante. Yo, si soy contribuyente del IRP nada más, alquiler de inmueble, de mi único inmueble, grabado por IRP. Y por otro lado va a estar grabado por el IVA si es superior al salario mínimo mensual la cuota que estoy cobrando. Y me voy a tener que inscribir o dar de alta la obligación del IVA por alquiler de inmuebles. Y voy a tener que facturar IVA incluido. ¿Sí? Una consulta, en ese caso, es único contribuyente de IRP, pero él va a hacer arrendamiento y cuando uno se inscribe en IRP la factura es igual, viene con el formato de IVA, entonces va a poner en exenta, pero va a tener que haber una consulta vinculante porque si no, automáticamente si se lee la actividad, él es contribuyente de IVA automático. O sea, ese es mi parecer, ¿verdad? Porque sí o sí en el sistema, cuando realmente el sistema funcione con control, todas las actividades que incluyen arrendamiento automáticamente punto de control IVA. Sí. Y desde el momento que es contribuyente de un impuesto a la renta, automáticamente es contribuyente de IVA. También. O sea, salvo que exista una figura de retención, pago único y definitivo, esto es algo mensual y es un ingreso. Pero como las reglas del alquiler, pues es diferente, por más que tenga ya la obligación del IVA, tiene sus condiciones para el alquiler de inmuebles, ahí el contribuyente va a tener que demostrar, el contribuyente sí o sí va a tener que demostrar. Lo mismo que si vende, por ejemplo, un vehículo y en algún momento no utilizó su crédito fiscal, va a tener que demostrar de que no utilizó el crédito fiscal, por eso facturan exenta, ¿verdad? O sea que uno tiene que hay que demostrar únicamente. Pero en el caso de la factura virtual sería por el impuesto. No, pero en este caso depende, si es que es solamente uno solo, y si es solamente, no, para el IVA es un salario mínimo. Para el IVA es salario mínimo. Supongamos que no tenga ese salario mínimo, que no alcanza el salario mínimo, entonces va a estar en IRP. Y va a facturar en exento de IVA. Sí, en exento de IVA. Sí. Pero tiene que haber un contrato de por medio, por lo menos, en donde se establezca el importe del alquiler mensual
y evidentemente con la factura virtual eso ya se va a de alguna forma cruzar también. Acuérdense que directo es el control cuando se emite una factura virtual. Y eso va a pasar con el IRASIS también, que va a tener que demostrar la persona que realmente es propietario de un solo inmueble y es más los códigos de actividad de acuerdo a lo que uno elige sí o sí que tira los tipos de impuestos. Sí. ¿Qué pasa? Ahí va a tirar IVA y va a tirar IRPC o IRASIS. Y ahí si es que no es contribuyente va a ser exento de IVA o va a ser exento de renta también, pero va a tener que demostrar por qué no liquidó. Pero están las reglas del impuesto, o sea que hay que demostrar. Muy bien, acá tenemos justamente el tema de cesión y uso de espacios. Me dice el artículo 4 del decreto 1030 de IVA, establécese que a partir del 1 de enero del 2014, independientemente que un contrato se haya celebrado con anterioridad a la mencionada fecha, se aplicará lo siguiente. Me dice, la cesión de uso de bienes muebles o de espacios dentro de inmuebles privados estará grabada con la tasa del 10%. Eso me dice en el artículo 4 del decreto 1030. Y en el anexo del decreto 1030/3, artículo 31, me dice la cesión de uso de intangibles, muebles o la simple utilización de espacios de inmuebles estará grabada con la tasa del 10% prevista en el inciso E del artículo 91 de la ley. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Cuándo es espacio y cuándo es inmueble? Eso sería cuando la cartelería, micrófono. En el espacio creo que serían los carteles de publicidad. Que dentro de un inmueble por ese espacio normal estando alquilando. Sí. Creo yo que es eso. Y el inmueble sería ya el salón o la casa. ¿Alguien más? Micrófono, por favor. Espacio. Espacio sería también, por ejemplo, en la terraza de la casa de mi papá, ¿verdad? Se alquila para la antena de box. Eso sería, antena de box. Sí. Eso sería espacio. Sería también. un espacio también. Eso sería el 10%. Tendría que ser al 10%. El espacio también se da cuando se hace el alquiler de espacios para el caso del aparcamiento de los coches acá. Y no Exactamente. están con las cuentas catastrales individualizadas porque no está configurada como cochera. Entonces automáticamente tendría que ir al 10. 10%, sí, así mismo también. Algo más que pueda ser considerado espacio. Y las góndolas de los Las supermercados. góndolas. Sí. Este es muy buen ejemplo, los shoppings. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo de espacio? Ahí ellos no tienen el uso y el goce del inmueble. Es de esa parte del inmueble, pequeño del inmueble. Estacionamiento. Estacionamiento. ¿Qué más puede ser espacio? Pero se van dando cuenta de la diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros alquilamos este local? Alquilamos la parte de abajo, acá, toda esta parte. ¿Va a estar grabado al 10 o al 5%? Al 5%, porque tenemos el uso y goce de todos estos salones. Con los muebles. Y con los muebles, si alquilamos los muebles también. ¿Qué les parece? Un salón amoblado. ¿Qué ese ya es 5 o 10%? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen el resto, lo del virtual también? Las islas de shopping son 10%, dice Roy. Sí. Y el alquiler de canchas, fíjense lo que dice. Los consultorios dentro de los sanatorios
el alquiler de cancha de césped o evento, alquiler de casa quinta, todo eso está preguntando ella. ¿Pregunta o dice que No, es? pregunta. Estas ya son preguntas. Alquiler de cancha de césped o eventos, 10. 10. Después dice alquiler de casa quinta. Casa quinta. 5. Alquiler de casa quinta, dice. Y los consultorios dentro de los sanatorios, porque es con muebles. Es un espacio, le alquila el espacio, incluso son por hora esos alquileres, no es ni siquiera que son solamente suyos, sino que comparte con otros. Alquiler de muralla para publicidad, 10. sería tasa de 10. También puede ser espacios de uso oficina, también como dijo hace rato de consultorio, sería lo mismo. Y salón es 5% y los duplex también. 5%. 5%. En la costa es 10% el alquiler de consultorios y es correcto, 10%. Sí. Muy bien, superamos entonces esta parte. Pero es todo un tema, es todo un tema, ¿verdad? Ya hay que ir analizando por caso para ver. Y nos complicó el decreto ahí, porque incorporó la figura de espacio. En la ley inmueble nomás dicen. Decreto ahí, espacio, y ahí nos fuimos a la China, ¿verdad? Entonces, ¿qué se entiende por servicio? Atiendan bien. Esto es importante lo que decía hace rato la colega, ¿verdad? Atiendan bien esto. Se considera servicio a la acción o prestación que una persona física o jurídica realiza a favor de otra, ya sea en forma gratuita o percibiendo a cambio un precio, interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración de los empleados, socios, accionistas y directores de la misma. Se encuentran comprendidos los servicios tales como arrendamiento de inmuebles. ¿Se dan cuenta de lo que decía hace rato la colega? Si vos prestás un servicio de arrendamiento y en el fondo está eso estipulado como un servicio y está grabado por el IVA, ¿sí? Pero después la reglamentación me establece ahí, en el caso de la persona física va a operar esto cuando el salario, el alquiler sea superior al salario mínimo mensual. O sea, yo estoy en una franja de exoneración del IVA, digamos, si el alquiler que cobro es inferior al salario mínimo. Pero cuando ya supera IVA, se considera un servicio. Está en la definición, artículo 5 del decreto de IVA. ¿Cuáles son actividades no exoneradas? Ni siquiera para las entidades sin fines de lucros. Y aquí está, fíjense, alquiler de inmuebles, por ahí está. Locación de bienes y derechos. Eso, aunque lo realice una entidad sin fin de lucro, igual está grabado por el IVA. Actividades no exoneradas, dice. ¿Sí? Esto es importante. Y luego tenemos el caso del arrendamiento de inmuebles a través de administradores o mandatarios. Hace rato vimos la regla para el IRASIS. Ahora vamos a ver la regla para el IVA. Los propietarios de inmuebles que sean personas físicas, condominios o sucesiones indivisas, cuando arrienden uno o más inmuebles a través de empresas administradoras o mandatarias y siempre que el monto total de las cuotas mensuales de vengada no supere 3 salarios mínimos mensuales, podrán optar por A. Inscribirse en la obligación de IVA por el arrendamiento de inmuebles y ceñirse a las disposiciones del IVA. Esa es la primera opción. La opción B, no inscribirse en IVA y en este caso la administradora mandataria deberá retener el 100% del IVA en carácter de pago único y definitivo. Cuando el total de las cuotas de vengada mensualmente supere 3 salarios mínimos mensuales, los propietarios de inmuebles deberán inscribirse necesariamente.
O sea que si yo soy propietario de un inmueble que estoy dando en administración, si cobro yo alquiler por un importe superior a 3 salarios mínimos, me tengo que inscribir en el IVA. Pero si yo cobro alquiler por un importe inferior a 3 salarios mínimos, entonces también, ¿qué puedo hacer? No inscribirme y que me retengan el 100% del IVA. ¿Se entiende? Ahora que ya vimos el IRASI, ya es más sencillo esta parte. Una consulta. Sí. O sea que eso significa que los ingresos que yo tengo de mi administrador tengo que facturar. Tenés que facturar. Sí. Eso vamos a ver ahora en el siguiente artículo. No se te ve más eso. No se me ve más, dice. ¿Quieren verme? Parece. Artículo 35 dice administradores y mandatarios de bienes. En el caso del arrendamiento de inmuebles, si el propietario ha optado por no inscribirse en el IVA, conforme al inciso B del artículo 2 de esta resolución, la empresa administradora mandataria expedirá, esta es la forma de documentación, un comprobante de venta al arrendatario por el monto de la cuota de vengada y el impuesto correspondiente. ¿Sí? Una autofactura por el monto de la cuota de vengada al propietario sin el impuesto. Un comprobante de venta al propietario por el importe de la comisión. Ahí por medio de la comisión, ahí nos hace gratis la administradora. Entonces, la factura, el tercer comprobante es comprobante de venta al propietario por la comisión de vengada por su servicio y el impuesto correspondiente. Un comprobante de retención al propietario por el 100% del impuesto retenido. O sea, ya me dice claramente cómo voy a documentar. Y en la opción B, si el propietario no se encuentra obligado por el IVA, la empresa administradora o mandataria expedirá un comprobante de venta por la cuota de vengada sin el IVA, una autofactura al propietario por el monto de la cuota sin el IVA, un comprobante de venta al propietario por el importe de la comisión correspondiente. Entonces, claramente ahí tenemos la forma de documentar cuando nosotros entreguemos a administradores y mandatarios nuestro inmueble para que hagan el cobro de los alquileres. Entonces, con esto terminamos el tema del alquiler y vamos a irnos a un receso para después ya entrar en la última parte, que es la resolución 80.